La semana pasada nosotros estuvimos aquí en Efesios capítulo 6, en nuestra serie de Efesios, que hemos llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nosotros habíamos comenzado a ver el principio del final, ¿se acuerdan? El principio del final de la carta de Efesios, y estamos viendo un tema muy relevante, un tema importante que muchas veces nosotros no reconocemos, y es el tema acerca de la guerra espiritual, acerca de esta guerra, de este mundo espiritual, de esta guerra que se libra, que nosotros no sabemos muchas veces o no tomamos mucho en cuenta. Y nosotros hemos visto la semana pasada que unas cuantas herramientas que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes para pelear esta batalla, esta guerra espiritual. Y una de ellas que nosotros vimos la semana pasada, como decía en el versículo 10, que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, que eso es producto de una relación en oración, en la palabra de Dios, de un producto de un tiempo con Dios, de buscar lo más íntimo, es lo que nosotros nos fortalecemos en Él, siendo más y más llenos de su Espíritu Santo, como cantamos esta canción: mientras te busco, más te encuentro, cuando te encuentro, más te amo, y eso va fortaleciendo tu relación y mi relación con el Señor, entre más lo hacemos. Pero también nos decía el versículo 11 que en esta batalla que tenemos nosotros tenemos que vestirnos con una armadura, con toda, no con una parte, con toda la armadura de Dios, con el propósito de estar firme, con el propósito de estar ahí para escuchar o para hacer resistencia a los ataques del enemigo. Ahora, nosotros hemos visto la primera pregunta: ¿cómo nosotros nos fortalecemos y para qué nos fortalecemos? Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a terminar el versículo 12 y 13, donde nosotros vamos a ver aquí, ahora, ¿por qué debemos fortalecernos? Ya vimos cómo y ya vimos para qué. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de fortalecernos? Eso está en el versículo 12, pero vamos a leer los versículos 10 hasta el 13, para que usted y yo tengamos un contexto de lo que estábamos viendo la semana pasada. Dice el versículo 10: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé si no sé, está en la pantalla, ¿no puede pasar? Está en pantalla. Ok. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú hables otra vez, como hiciste aquella semana pasada, Dios, por tu palabra. Que tú dispongas nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podrían, por favor, bajarle un poquito al 10? Siento que está haciendo cerca de hacer un poquito de feedback. Ok, yo creo que ahí está bien. Sí, vamos a ver entonces por qué debemos fortalecernos en el Señor. ¿Por qué debemos nosotros de tomar toda la armadura de Dios y fortalecernos? Mira el versículo 12 otra vez conmigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La razón, mis hermanos, de por qué nosotros debemos de fortalecernos, de por qué tú debes fortalecerte en el Señor, y de por qué nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios. ¿Saben por qué razón es? Porque con nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros estamos en una guerra constante. Sí.
Como hijos de Dios, nosotros estamos en una guerra constante. Estamos luchando y siendo atacados de una forma u otra, como nosotros veremos más adelante. Si usted se fija en este versículo 12, dice, Pablo también se identifica con los cristianos de Éfeso al decir que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo también se está diciendo aquí que él, no solamente nosotros, sino también Pablo tiene esa lucha también con los hermanos. Dice, porque no tenemos, porque nuestra lucha no es con sangre. O sea, la de Pablo también y la nuestra. Nuestra lucha no es con sangre ni carne. Pero algo interesante, algo peculiar, mis hermanos, que usted no puede perder de vista cuando usted lee este versículo 12 es, mis hermanos, es lo que dice. Que nosotros como cristianos no tenemos una lucha contra seres humanos. La guerra que nosotros tenemos, la lucha que nosotros tenemos no es contra seres humanos, como dice el versículo, no es contra sangre y carne, que significa seres humanos. No es contra personas como nosotros. Nosotros debemos de entender, y es necesario que entendamos bien claro este punto, que nuestra guerra no es contra otra persona. No son otras personas el verdadero enemigo que nosotros tenemos, o los verdaderos enemigos que tenemos. No es el gobierno, no son los vecinos, no son las autoridades civiles. Es verdad que muchas veces esta persona, tanto el vecino como las autoridades civiles, como los demás, son usados por Satanás. ¿Saben para qué? Para hacer mal a nuestra vida. Pero ellos no son el verdadero enemigo. No son contra ellos que tenemos lucha, no es contra otra persona. Nuestros enemigos son las potencias de los gobiernos, las autoridades, las tinieblas. Nosotros luchamos contra un reino de maldad dirigido por Satanás, en contra de todo, en contra de esto somos nosotros que luchamos. Nosotros luchamos contra un reino de maldad, de tinieblas. Y a veces nosotros andamos jalándonos, tirándonos los unos a los otros, no sabiendo que el verdadero enemigo no eres tú, mi hermano, no es otra persona. Tenemos un enemigo y luchamos en un reino espiritual. Ese es el verdadero enemigo, el sistema que es controlado por Satanás y sus demonios. Miren como dice Williams McDonald, ahí está en pantalla, dice, esta guerra no es cosa de luchar contra impías filosofías. Creo que no lo puse. Esta guerra no es de luchar contra impía filosofía, a astutos sacerdotes, sectarios que niegan a Cristo, ni gobernantes incrédulos. La batalla es contra las fuerzas demoníacas, contra los batallones de los ángeles caídos, contra los malos espíritus que tienen gran poder. Aunque no lo podemos ver, estamos siempre rodeados de malvados seres espirituales. Aunque es cierto que no pueden habitar en un verdadero creyente, pueden oprimirlo y hostigarlo. Luchamos como creyentes contra un reino de maldad espiritual. Pero los cristianos, mis hermanos, los hijos de Dios, no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo a los demonios. Porque en la armadura de Dios, usted y yo, mis hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos firmes y para hacerle frente a los ataques del enemigo. No debe tener miedo. Dios te ha provisto todas las herramientas que tú necesitas para pelear la batalla espiritual que tenemos. Esta guerra que tenemos. Guerra que, por cierto, como dije la semana pasada, Cristo ganó. Satanás está derrotado y sus demonios están derrotados. Y es verdad que tiene un cierto poder limitado en este mundo porque Dios se lo permite, pero ellos están con su sentencia esperando que se ejerza en el tiempo final. Pablo habla de estos ángeles caídos como principados, potestades, como demonios de este mundo de tinieblas y como huestes espirituales de las regiones celestiales. Usted sabía que Satanás
que es un ángel, fue creado por Dios y era uno de los más hermosos, como dicen en Zacarías. Él se rebeló contra Dios. Y no solamente él influyó a una cuarta parte de los ángeles celestiales en los cielos, los cuales le siguieron, y esos son los demonios. Esos ángeles caídos, como se conocen, son los que hoy en día le hacen o le han estado haciendo la guerra a Dios y a todos lo que Dios ha creado. Están contra Dios y están con todos aquellos que siguen a Dios. Aquí Pablo habla de un tipo de, aunque nosotros no tenemos suficiente conocimiento, pero él habla de algo parecido como de unas categorías de ángeles. Él está hablando de principados, está hablando de potestades, dando a entender como que hay un tipo de niveles de estos ángeles demoníacos, hay un tipo de niveles de ellos. Así como en nuestro tiempo hay un presidente, ¿no es verdad? Hay un gobernador, hay un alcalde, hay unos consejeros del presidente. También en la esfera espiritual angelical hay unos tipos de ángeles de maldad, los cuales, por eso Pablo se refiere aquí posiblemente en este sentido de potestades, gobernantes de las tinieblas. Pero la realidad que como cristianos tú y yo debemos tener, que no debemos pasar por alto, mis hermanos, tú estás en una batalla. Tú y yo estamos en una guerra. Esta es la razón por la cual Pablo dice que nosotros debemos de ponernos toda la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor. Porque estamos en una batalla. Estamos en una guerra. Estamos luchando contra un mundo espiritual de maldad. Tenemos un enemigo, el cual es bien astuto, el cual usa a otras personas, y nosotros muchas veces nos confundimos pensando que es contra otras personas que debemos luchar. De modo, mis hermanos, que nosotros debemos de conocer bien quién es nuestro verdadero enemigo. Debemos de conocer bien quién es nuestro verdadero enemigo con el cual estamos en guerra. Sí, hay personas que no hacen daño. Sí, yo reconozco que hay personas que no pueden hacer daños. Yo sé que hay personas. Pero detrás de esas personas, ¿saben quién está? Está el mundo de las tinieblas, está Satanás. Así que la armadura que nosotros debemos ponernos de Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes en esta batalla. Miren cómo dice 2 Corintios 10, 3 y 5. Dice 2 Corintios 10, 3 y 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Aquí Pablo está diciendo, mis hermanos, aunque nosotros vivimos en un cuerpo físico, carne y hueso, tú tienes carne y hueso, nuestra lucha no es contra carne. No. Dice Pablo que aquí nosotros luchamos con las almas no carnales, sino con las almas espirituales para destruir la fortaleza. Dice, destruyendo, versículo 5, destruyendo especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Un aspecto que yo voy a mencionar más adelante, pero un aspecto importante de la batalla que tú y yo tenemos como creyentes se libra en nuestra mente y corazones. Dice aquí Pablo que yo tengo que estar destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Sabe qué? Que hay, en este mundo también controlado por Satanás, hay tantas ideas, filosofías, las cuales son todas en contra de Dios, las cuales están bombardeando a nosotros constantemente, tratando de cambiar lo que nosotros conocemos de Dios por las mentiras de Satanás. Y cuando esas cosas vienen a nuestra mente, a nuestros corazones, nosotros tenemos que, dice el versículo, debemos de destruir toda especulación, razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Una batalla se libra y comienza en nuestros corazones, en nuestra mente.
Las mentiras que enseña el mundo, que enseña Satanás, estas mentiras no deben tener cabida en nuestros corazones. Y es por eso que cuando algo llega, algo que viene a tu mente que no es de Dios y que va en contra del diseño de Dios, en contra de lo que Dios es, tú tienes que decir: Señor, someto esto en el nombre de Jesús. Somete este pensamiento en el nombre de Jesús, ante sus pies, ante sus manos, ante su presencia. Dice aquí el versículo, y poniendo todo pensamiento cautivo, preso, a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué? Que tú y yo, antes de ser cristianos, conocimos muy bien lo que es el mundo de las tinieblas, porque nosotros pertenecíamos a él. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en el mundo de las tinieblas. Nosotros pertenecíamos al príncipe de este mundo, Satanás. Y nosotros sabemos lo que es estar en el mundo de las tinieblas, porque estábamos allá. Gloria a Dios, porque nos rescató. Miren cómo dice Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduvieron en otro tiempo, dice Pablo. Ustedes anduvieron en otro tiempo. ¿Cómo? Según la corriente. Río abajo íbamos, en el río de la maldad, de la tiniebla. Dice Colosenses 1:13, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, Dios nos libró por su Hijo. Dios nos sacó del reino de las tinieblas donde estábamos y nos llevó al reino de su Hijo amado. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero ya no más. Ya no más. Pero hay un aspecto, que yo mencioné hace un ratito, hay un aspecto importante de esta guerra espiritual. ¿Sabe cuál es el aspecto importante de esta guerra espiritual, mis hermanos? Es que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, ese aspecto. ¿Sabe qué es? Esta lucha, mis hermanos, esta batalla que tenemos, se libra en nuestros corazones. Sí. Esa batalla se libra en tu corazón y en mi corazón. Nosotros tenemos una lucha constante contra el pecado, contra el viejo hombre. El viejo hombre y el nuevo hombre que está en ti están luchando constantemente. El pecado nos asedia, el cual no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y esa lucha que está en ti entre si hago lo que a Dios le gusta o lo que a Dios le gusta, está constante. Esa batalla está en tu corazón. ¿Por qué muchas veces tú tienes que estar luchando cuando tienes que mentir o cuando tienes que decir la verdad? Porque tú sabes que decir la mentira es pecado. Y sabes que decir la verdad honra a Dios. Pero cuando te encuentres en la encrucijada, ahí está librándose esta gran batalla. ¿Qué hago? ¿Glorifico a Dios? ¿O disfruto de los deleites de Satanás al decir la mentira? Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, anden por el Espíritu. Andar por el Espíritu es ser controlado por Él. Anden por el Espíritu y no cumplan o no hagan el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, que es el pecado, es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Pues estos dos, la carne y el Espíritu, se oponen el uno al otro para que ustedes no puedan hacer lo que desean. Es lo que yo estaba diciendo. En tu mente, en tu corazón, en tu ser, hay una batalla cada día. Cada día hay una batalla. Entre si agrado a Dios, o me agrado a mí mismo, o agrado al mundo. Entre si honro a Dios, o disfruto de los deleites del pecado. Miren, hay un pasaje que describe valga la redundancia, tan descritamente
esta lucha que hay en tu corazón, Pablo lo explica de la siguiente forma. Pablo es uno que nos explicó muy bien esa batalla interna que él tenía en su corazón. Miren cómo dice Pablo en Romanos, capítulo 7, 18 al 25. Vamos a leerlo cuidadosamente. Pablo dice, porque yo sé que en mí, dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en este cuerpo físico, no habita nada bueno. Yo sé que en mí, yo sé que en Miguel Ángel no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacerlo no. ¿Sabe qué está diciendo? Dice Pablo, en mí no hay nada bueno, porque el deseo de hacer cosas buenas está en mí, pero cuando llega la hora de hacerlo, no quiero hacerlo. ¿Usted entiende esa lucha? El deseo de hacer las cosas que a Dios le agrada está en tu corazón, pero cuando llega la hora de tú hacerlo, ¿qué haces? No lo voy a hacer. Dice Pablo, pues no hago el bien que deseo. Entonces, Pablo, si tú no haces el bien que deseas, ¿qué tú haces? Sino el mal que no quiero, eso practico. Wow. Dice, y si lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. Oh, sí, el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Wow. Cualquiera diría, wow, el apóstol Pablo tenía una lucha tan grande así como esta. Sí. Y tú y yo también la tenemos. Pablo la tuvo y tú y yo también la tenemos. Cuando Pablo ve esa condición en él, esa lucha que tiene, cuando él quiere hacer lo bueno, lo desea, pero cuando llega el momento de hacerlo no lo hace. Cuando él ve esa pintura de su ser, de su corazón, dice lo siguiente: miserable de mí, yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dice el chavo, y ahora, ¿quién podrá salvarme? Ahí salió campeón. Dice Pablo, gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor, o por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Esta fue la imagen descrita de la lucha espiritual que libramos nosotros dentro de nosotros. Esta es una imagen de la lucha que nosotros... ¿Ves dónde que empieza la guerra espiritual? Empieza en mí. Yo he dicho muchas veces a ustedes, yo tengo una lucha con un enemigo que duerme conmigo, se levanta conmigo y que va donde quiera que yo voy. ¿Cuál es ese enemigo? Mi carne. Hasta que Cristo no venga un día y nos lleve y nos transforme en un cuerpo, siempre vamos a tener esta lucha con nuestros malos deseos y hacer las cosas que el mundo quiere, que el pecado quiere. Y nos vamos a encontrar siempre en esta disyuntiva entre si hago lo que a Dios le gusta o hago lo que al mundo le gusta, lo que desea mi carne. Tenemos una lucha constante y por eso necesitamos la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor. Porque solamente cuando nosotros andamos, como el versículo que dimos, cuando andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Ahora, hay una tercera pregunta que yo no la toqué, que bueno, no le dije, y es la tercera pregunta que vamos a entrar al versículo 13. Ya yo sé cómo hacerlo. ¿Qué debo hacer ahora? Si ya yo sé, mis hermanos, que yo estoy en una guerra, y ya yo sé cómo fortalecerme, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? Versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Este versículo, mis hermanos, Pablo vuelve otra vez a recalcar lo que dijo en el versículo 12. Este versículo y el versículo 12 prácticamente es lo mismo. Recuerden, cuando la Biblia dice una cosa una vez importante, cuando dice 2 veces, póngale mucha atención. Pablo vuelve a recalcar lo que dijo en el versículo 12. Nosotros debemos de ponernos absolutamente toda la armadura de Dios para permanecer firmes, para que cuando venga el día malo, el día de la prueba, el día de la tentación, cuando venga el tentador con su tentación, nosotros podamos estar firmes, inmovibles. Nosotros sabemos que desde el día en que el pecado entró al mundo, los días son malos. Sí, los días son malos. Desde que el pecado entró al mundo por Adán y Eva, los días son malos y seguirán siendo más malos cada día. Y esto persiste hasta el día de hoy. Pero Pablo se refiere aquí al día malo, se refiere al día cuando llega la prueba, cuando llega la tentación. Y cuando nosotros debemos de permanecer firmes con toda la armadura de Dios, para poder hacer resistencia a Satanás ante sus ataques y mantenernos firmes. Miren cómo dice, si ustedes se fijan cuando Jesús, Lucas capítulo 4:13, no puse en pantalla, pero cuando Jesús fue al desierto, cuando fue bautizado con Juan el Bautista, dice que fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Y dice que cuando Cristo pasó la prueba, Satanás se fue de él. Porque cuando nosotros nos mantenemos firmes, inconmovibles, el enemigo no tiene otra cosa más que irse. Aunque va a volver a atacar otra vez, pero se va a ir. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver en detalles cada aspecto de esa armadura. Vamos a ver cada aspecto de esa armadura que tú y yo debemos ponernos. Así que hoy podemos terminar con lo siguiente. Nosotros debemos de perseverar en la oración intensamente y ser llenos de Espíritu Santo, vestidos con toda la armadura de Dios, orando por todos los cristianos en el mundo, mis hermanos. Pero también pidiendo al Señor que nos llene cada día de su palabra y que podamos tener una relación firme, una comunión con Él cada día para estar firme ante los ataques del enemigo. Libramos una lucha espiritual contra un mundo invisible de maldad. Es necesario, mis hermanos, que recordemos que nosotros tenemos un enemigo espiritual. Tenemos un enemigo espiritual, un reino de las tinieblas. Por tanto, debemos de fortalecernos en Cristo, en su palabra, en su espíritu. Debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir y estar firmes hasta el final. Hasta el final. Esta es la realidad que el Señor nos enseña en su palabra, de que estamos en una lucha constante. Apenas tú conoces al Señor y tú entras en ese campo de batalla. Cuando estabas sin Dios, tú estabas del lado de las tinieblas. Cuando estás con Dios, ahora estás del lado del reino de Dios. Y hay una lucha constante en la cual nosotros estamos. Dios no te dejó sin armas. Dios no te dejó sin armas para pelear. Dios dejó toda su armadura para que tú y yo nos la pongamos. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos uso de ella. No la conocemos, ni investigamos, ni no hacemos uso de esa armadura que Dios ha puesto. Así que te animo, hermano, a que podamos pasar más tiempo con el Señor, fortaleciéndonos y descubriendo y sabiendo, conociendo quién es tu enemigo, y que todo pensamiento que se levanta en contra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, tú puedas llevarlo a los pies de Cristo. En esta semana, ya para terminar, en esta semana yo estaba escuchando una canción. Son estas canciones ya un poquito viejas cuando yo me convertí, pero hubo un aspecto de esta canción que me llamó mucho la atención.
hubo un aspecto de esta canción que se quedó en mi mente resonando. Miren, y esto debería pasar cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, lee un gran pasaje, algo debe quedarse que haga eco en tu corazón. Pero de esta canción se me quedó algo que yo estuve meditando un poco. Dice esta canción que mis mejores batallas la he peleado de rodilla en mi habitación. Decía, mis mejores batallas la he peleado de rodillas en mi habitación, hablando de la oración. Porque luchamos contra un mundo espiritual. Y la oración es una de esas herramientas, de esas armas que nosotros tenemos para luchar. Así que vamos a orar, que es el Señor ayudándonos y fortaleciéndonos en su poder. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos en una guerra constante contra el mundo de las tinieblas, pero tú nos has dado las herramientas, toda la armadura y la comunión contigo, Dios, y tu Espíritu Santo para poder mantenernos firmes. Ayúdanos, Dios, a hacer uso de ellas. Y gracias porque tú estás con nosotros. No luchamos contra un enemigo que hay que derrotar, sino con uno que está derrotado y que aún, mientras espera ese momento, sigue batallando, pero nosotros sabemos que ya está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz. Tú solamente nos pides que mantengamos firmes y alertas. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu santa palabra que ha sido predicada en esta tarde. A ti sea la gloria y la honra. Y sea tú ayudándonos, Dios, en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.